tiene interés, a 22 euros y ya está, eso es el mensaje básico. Bien. Aparte de esto, pues bueno, graciosamente Juan, me habéis concedido un poquito de minutos más fuera de tiempo. Yo sé que está ya todo el mundo deseando tomar almuerzo, pero bueno, me voy a pasar un poquito de las dos. Yo me dedico al análisis mediático, lo que hago es estudiar un poco el discurso de los medios de comunicación. Entonces, yo tengo hechas otras cosas sobre diversos temas, ¿no? Pero lo que llevo trabajando desde hace diversos años es el concepto general de una cosa que yo quería estudiar, que era la colonización mediática de Andalucía. De cómo este país de 8,5 millones de habitantes no solo sufre una colonización de tipo económico, material, sino que además, como diría Frantz Fanon, pues tenemos un síndrome, una neurosis de colonizado, ¿no? Entonces, en lo que yo venía haciendo, yo detecté que una parte importante era la parte lingüística, y esto iba a ser un capítulo de un libro que yo tenía pensado hacer. Lo que pasa es que el capítulo este empezó a crecer, y entonces pues, me ha quedado el ladrillo este de 400 páginas. Quiero decir, no puedo resumir este trabajo de 400 páginas en una exposición como esta. Pero sí, básicamente, bueno, además es que, por otro lado, aquí yo tenía preparada una serie de vídeos, de cosas que yo pongo ahora, que estoy presentando el libro en varios sitios, estoy ahora como la piqué, medida por todos lados. Pero bueno, como tenemos poco tiempo, no procede mucho, y además, como normalmente yo expongo para un público que no está metido en estas cosas, pero ya que estamos aquí, y estamos en familia, por decirlo así, ya aquí somos un público que ya estamos interesados por este tema del andaluz, ¿no? Y no tiene mucho sentido hacer la exposición que yo tenía más o menos preparada, ¿no? Corremos el riesgo de que pase, como diría Harvey Keitel en Pulp Fiction, ¿no? Que empezáramos a practicarnos relaciones recíprocas. Aquí, como todo el mundo estamos de acuerdo, bueno, pues lo decía con otra expresión, ¿no? más gráfica. Entonces, como digo, esto no es un estudio sobre el andaluz, sobre el léxico, sobre el vocabulario. Utilizo cosas y utilizo mucho de los contenidos, de los conceptos que aprendo aquí en esta junta. Estuve en la de Jaén, la última que vine, y de las cosas que os he leído, ¿no? A Juan, a Paco, a Tomás, utilizo muchos conceptos. Yo llegué a esto porque empecé a leer, descubrí los trabajos del profesor Juan Carlos Moreno Cabrera, que como ya sabemos es catedrático de la Autónoma de Madrid, una institución, que es quien analiza el nacionalismo lingüístico español. Y él lo hace aplicando los conceptos de otro autor anglosajón a la realidad nuestra, ¿no? de lo que es el Estado español, del Reino de España. Y entonces yo soy profesor de lengua y empecé a replantearme muchas cosas. Empecé a leer estos trabajos de Moreno Cabrera, luego ya leía los de Juan, Tomás, Paco, etcétera, Igor Rodríguez Iglesias, que va a estar por la tarde, y entonces ya empecé a atacarlo y me di cuenta de que yo me creía muchas cosas que ya me tenía que dejar de creer. Y con permiso del ponente que acaba de explicar ahora, que es una obra que veo que es muy exhaustiva y con mucho análisis, muy valiosa, que me parece muy interesante, pero sí me permito, sin pegar mal rollo por supuesto, y bueno, un poco porque va en línea del trabajo que he hecho, señalar algunas cosas de los vectores que encuentra Juan Carlos Moreno Cabrera en el discurso habitual sobre la lengua, ¿no? Que es el españolismo lingüístico, el nacionalismo lingüístico español. Yo lo he analizado tanto respecto a otras lenguas ibéricas o peninsulares, como evidentemente al andaluz. El subtítulo del libro es Andalofobia y españolismo lingüístico en los medios de comunicación, porque una cosa va ligada a la otra. O sea, todo el acto de denigrar o estigmatizar el andaluz no es más que una expresión de la ideología general, etnocida, supremacista, etcétera, del nacionalismo lingüístico español aplicado a lo que nosotros hablamos, ¿no? Entonces hay versiones duras, hay versiones blandas, ¿no? Hay diferentes variedades. Pero sí es verdad que me llaman mucho la atención algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, porque he tomado nota de la exposición del profesor León y, sin mal rollo, por supuesto, también vaya a poder contado porque además es un trabajo que voy un poco, pero sí algunos conceptos, ¿no? Al paradigma, digamos, lo ideológico, ¿no? Entonces, está siempre muy presente respecto al andaluz el tema de la división occidental o oriental, ¿no? Entonces, todo es político, yo pienso que todo es político, la lengua también es política. Como decía Kate Miller, lo personal es político, bueno, hasta lo personal es político, pero la lengua también, ¿no?
Entonces, como analiza Juan en algunos trabajos suyos antropológicos, en la época de la transición, del 4 de diciembre y tal, hubo un bullir, ¿no? Un resurgir de la conciencia andaluza, pero eso poco a poco se ha ido reconduciendo y se ha insistido mucho en el tema de la fragmentación, porque también suena la palabra fragmentación. El andaluz es fragmentado, no sé qué, o algo así, ¿no? El tema de la fragmentación. Entonces, está primero la división Oriente-Occidente, que ahora también en algunos grupos de ideología de derecha y tal, nacionalista española, tratan de decir que ahora el Reino de Granada es región, Málaga es región, Almería es región, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso se traduce al tema de la lengua, de lo que hablamos aquí, ¿no? La fragmentación, porque una de las características del nacionalismo, uno de los vectores del nacionalismo lingüístico español, como analiza efectivamente Juan Carlos Moreno Cabrera, es que todas las demás variedades o lenguas diferentes al castellano están especialmente fragmentadas, dialectalizadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, el castellano, o sea, lo que hablamos 8,5 millones de personas son las hablas andaluzas, ¿no? Desde el título de Rafael Cano, que sacó un libro, las hablas andaluzas. Entonces, empezó a acuñar, a crear esta consigna de las hablas andaluzas, de dividir, ¿no? Y entonces surge una serie de mitos, ¿no? Como de que no tiene sentido, no es pertinente o no se puede crear un hipotético andaluz unificado o batúa, como utilizaba en analogía con el euskera, porque es imposible, ¿no? Bueno, claro, es que Moreno Cabrera analiza el doble rasero, o sea, el nacionalismo de Estado fuerte se permite el lujo de decirle a las demás comunidades minoritarias o periféricas que no tiene sentido hacer determinadas cosas, pero sin embargo el español sí se supone que lo hablan 400, 500, 600 millones de personas, según el discurso de los medios. En este fragmento, en este intervalo que yo estoy hablando, ya probablemente haya 1 millón más de personas que hablan español en el mundo, ¿no? Según esto imaginario. Entonces, que no se puede... hay un catedrático de la Universidad de Sevilla que dice que es aberrante, ¿no? Mucha gente utiliza la palabra aberración, que es aberrante pensar en una ortografía, un sistema de escritura para andaluz, porque hay mucha variedad, ¿no? Sin embargo, el español lo hablan 400 millones de personas, pero no se habla de las hablas españolas, como diría Tomás, ¿no? Las hablas andaluzas, pero el español, en singular, en singular, y además con una expresión que también sale mucho, que es de la lengua común, ¿no? La lengua común, 5 vocales para conquistar el mundo. Bueno, por ejemplo, en Algodonales, está la provincia de Cádiz, en Algodonales se abren las vocales, igual que lo que se atribuye al oriente andaluz, ¿no? Entonces, luego está el tema del prestigio también, porque Igor Rodríguez Iglesias, llevo 8 minutos, Igor Rodríguez Iglesias, que va a estar esta tarde aquí, él propugna, y yo estoy de acuerdo, y de hecho he analizado el discurso de los medios valiéndome de esas herramientas conceptuales. Repito, Igor Rodríguez Iglesias aboga ya por abandonar directamente el concepto de prestigio, porque no es una cuestión de prestigio. Prestigio es la cara de la moneda, la cara amable. No, es que goza de mucho prestigio. Claro, pero eso tiene el lado oscuro de la fuerza de Star Wars, que es la parte que no está prestigiada, entre comillas, que es la que no goza de privilegio. Entonces, Igor, lo explicará mejor esta tarde, aboga por utilizar el concepto de privilegio lingüístico. Hay personas que están autorizadas a emitir su opinión en un foro porque tienen una estética lingüística de una determinada manera, que es lo que se llama prestigio, y otras no. Pero claro, prestigio es un concepto que viene de Max Weber, que es el autor, que es un poco el defensor ideológico del capitalismo. Es decir, estoy simplificando mucho de forma muy burda, pero bueno, es un paradigma decimonónico, etcétera, etcétera. El prestigio, la connotación de privilegio parte de otra concepción que ya habría que empezar a utilizar, ¿no? Y luego ese tipo de expresiones no se puede dar cuenta de toda la variación. Bueno, pues el español estándar tampoco puede dar cuenta de toda la variación, igual que un hipotético andaluz estándar, si se hiciera, ¿no? Y luego también hay otra cosa también que Juan Carlos Moreno Cabrera lo analiza, ¿no? O sea, es curioso que la última corriente de la Universidad de Sevilla y otros foros, ¿no? Los grupos de investigación que reciben las subvenciones y premios de la Junta de Andalucía para esta visión distorsionada del andaluz, dicen también que no hay ningún rasgo lingüístico exclusivo que se pueda adjudicar a la población andaluza, y que sí, en lo que se habla en Andalucía hay rasgos que se comparten con otras o que se dan en otros territorios o en otras zonas, ¿no? Y Moreno Cabrera precisamente subraya que estas últimas derivaciones ideológicas toman como maestro a Manuel Alvar, y Manuel Alvar es el primero que decía
que a pesar de que haya fenómenos como las aspiraciones, el seseo, etcétera, etcétera, que se ven en el español rioplatense o en Salamanca, etcétera, aunque se ven en otros sitios, eso no le quita fisonomía al andaluz, y que el andaluz, y en algunos casos, proponía llamarle dialecto, ¿no? Yo tampoco me voy a meter lo de la división jerárquica de lengua, dialecto, habla, porque efectivamente no es operativa, ¿no? Esto viene de William Leigo y no, esto ya merece ser superado, ¿no? Y también es que he escuchado una expresión como que hay que aceptar sin complejos que, bueno, que la herramienta operativa es un español estándar. Me he acordado de esto por lo de los complejos, ¿no? Porque había una frase que la voy a leer, esto sí, del libro, la tengo aquí extractada, de Manuel Alvar, ¿no? Por lo de los complejos, ¿no? Y estaba, la tengo por aquí. Perdón, es... Un momentito, ¿dónde está esto? Creo que la tenía marcada. Correcto, está aquí, sí. O sea, Manuel Alvar, en una entrevista o en una aparición para el diario El País, en el año 2002, creo que era. No, en el año 2000. Le preguntaban por tema de... Pero creo que era anterior, era incluso antes de la aparición de Canal Sur, ¿no? Que tampoco que se caracterice precisamente por utilizar el andaluz, salvo con el tema de los morancos y Omaita, o la gente que entrevistan en la calle, ¿no? Efectivamente. Pero, o sea, que ahí Manuel Alvar podía estar muy tranquilo, porque no corría riesgo de que hubiera una televisión andaluz. Pero él se preocupaba, porque había gente que estaba reivindicando una televisión andaluz, y entonces Manuel Alvar decía lo siguiente en El País. Decía: buscar presentadores que hablen en andaluz para contar los partes de guerra de Kosovo es una idea que me parece de una sandez supina. Aquí leo pretextos como el de una televisión andaluza. Me pregunto, ¿para qué? Más aún, hay un hombre que da o daba los informes sobre el tiempo y para quien hacía falta un dialectólogo que supiera traducirle. Televisión en andaluz que andaluz, porque los tales que lo postulan son de una ignorancia agresiva. La violencia simbólica de este tipo de... Bueno, de personas que están ya en un estatus de poder académico, etcétera, se permiten el lujo de pegarle el palo, de corregir a la gente en estos términos, ¿no? Bueno, sigo. Televisión andaluz. ¿Qué andaluz? Eso, una ignorancia agresiva. Una televisión, aún no lo han aprendido, exige unos principios normativos, lo que quiere decir uniformado. Pero ¿cuándo los andaluces dejarán los necios complejos? Es que me he acordado por lo de los complejos, que utilizaba esta palabra Alvar también. Dice, ¿renunciar a qué? ¿A la paletería? ¿A la plebeyez? Antonio Machado tenía un fuerte acento sevillano, pero sus versos eran los más límpidos y universales que se han hecho en español. Como ya sabemos, la conjunción pero es una conjunción adversativa, es una palabra que sirve para demarcar o para unir, según se mire, dos cláusulas o dos proposiciones que son opuestas entre sí. O sea, que si Alvar dice que Antonio Machado tenía un fuerte acento sevillano por un lado, y por otro lado dice que sus versos estaban entre los más límpidos y universales, significa que su acento sevillano era sucio. Está bien, se dice perfectamente. No creo que no estoy descubriendo la pólvora en este momento, o sea, está cantado, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que este discurso, como va un poco a nivel subliminal, pues a mí te dicen estos párrafos y a ti te lo escuchas y no caes en ello, ¿no? Pero si te pones en plan fatiguita, como me pongo yo a sacar los campos semánticos y estas cosas, pues va saliendo, ¿no? Entonces, claro, volvemos y al final lo mismo. Detrás de esto, que lo que hay, la ideología del nacionalismo lingüístico español, que como han analizado los autores que he mencionado ya, pues entre otras cosas, viene a decir que el español y el español estándar, que en realidad es un dialecto del castellano vulgar, empleado la palabra vulgar con todas las prevenciones que sean necesarias, ¿no? Pues contrapone esa supuesta universalidad del español, lo contrapone a la cerrazón, la estrechez, la limitación de todas las formas lingüísticas que no se corresponden con este castellano estándar. O sea, el español es un vehículo de crecimiento económico, de beneficio, termino ya, de prosperidad económica, y es una lengua además intrínsecamente que ha triunfado por el mundo, no porque haya habido un imperio castellano que se haya extendido por motivos económicos, militares, políticos, etcétera, etcétera, sino supuestamente porque tenía aquí 5 vocales, ¿no? Uno de los subtítulos se llama 5 vocales para conquistar el mundo. Claro, por esa regla de 3, en todo el mundo debería haber cientos de millones de hablantes de euskera, de coreano, de armenio y de georgiano, pero no es así.
hasta el punto que, un ejemplo que tiene que ver con nosotros, que la nueva gramática de la lengua española, de la RAE y la SADE, que son las sucursales de la RAE, ¿no?, en Latinoamérica, pues se llega al punto de negar que las 8 vocales de determinadas zonas del andaluz tienen funcionalidad gramatical, ¿no? Entonces, no voy a entrar con eso porque es un tema muy técnico, eso lo explica Moreno Cabrera y además hay charlas en YouTube que lo explica muy bien. Apela a una serie de conceptos como armonía vocálica, etcétera, etcétera, pero es al revés. O sea, es como, en resumen, como dice, un montón de especialistas especializados en negar lo evidente, que es que cuando yo voy a Madrid o a Barcelona o a cualquier parte de fuera de Andalucía, inmediatamente toda la gente reconoce que yo soy andaluz en cuanto abro la boca, en País Vasco, en un pueblo de Guipúzcoa, andaluz, tal, no sé cuánto, pero no saben si soy de Sevilla, si soy de Granada, si soy de Almería, saben que soy andaluz y lo reconocen. Y de hecho, tengo amistades que son de Murcia, y hice la prueba, hice un experimento, porque el último grito también, en el nacionalismo mediático es español, es decir, que lo que se habla en Almería no es andaluz, sino que es murciano, en vez de decir que, bueno, podemos decir que lo que se habla en Murcia es una variante del andaluz, lingüísticamente. Yo no quiero mencionar a nadie, pero es una cosa de oído. Y efectivamente hice una encuesta, me lo mandaron por WhatsApp, por correo electrónico, y lo tengo aquí recogido, de que a todo el mundo de Murcia fuera le toman por andaluz. Incluso es real porque a algunas personas murcianas les molesta, ¿no? Porque ellas perciben que es un rasgo de ignorancia, ¿no? Que no saben que son murcianos, pero quiero decir, todo el mundo lo sabe, todo el mundo reconoce que hay una forma de hablar claramente reconocible que es andaluz. Todo el mundo lo sabe, menos algunos catedráticos de algunas universidades y de sociología. Y bueno, es que hay muchos temas también, ¿no? La propia denominación de español atlántico, claro, es que el español atlántico es todo el español menos el centro de la península ibérica, que es una minoría. Ese tipo de denominaciones, ¿verdad? Me parece que estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo. Yo me alegro porque parece que juego en casa, ¿no? A pesar del... ¿Cómo? Que no está de acuerdo. Que no está de acuerdo. Ah, bien, perfecto, sí, eso luego en la comida tratamos el tema. Y bueno, y ya está, que ya son las 2:17 de la mañana. Tiene interés a 22 euros y ya está, eso es el mensaje básico. Bien. Aparte de esto, pues bueno, graciosamente, Juan, me habéis concedido un poquito de minutos más fuera de tiempo. Yo sé que está ya todo el mundo deseando tomar almuerzo, pero bueno, me voy a pasar un poquito de la forma. Yo me dedico al análisis mediático, lo que hago es estudiar un poco el discurso de los medios de comunicación. Entonces, yo tengo echado otras cosas sobre diversos temas, ¿no? Pero lo que llevo trabajando desde hace diversos años es el concepto general de una cosa que yo quería estudiar, que era la colonización mediática de Andalucía. De cómo este país de 8,5 millones de habitantes no solo sufre una colonización de tipo económico, material, sino que además, como diría Fran Fanon, pues tenemos un síndrome, una neurosis de colonizados, ¿no? Entonces, en lo que yo venía haciendo, yo detecté que una parte importante era la parte lingüística, y esto iba a ser un capítulo de un libro que yo tenía pensado hacer. Lo que pasa es que el capítulo empezó a crecer, y entonces pues, me ha quedado el ladrillo de 400 páginas. Quiero decir, no puedo resumir este trabajo de 400 páginas en una exposición como esta. Pero sí, básicamente, bueno, además es que, por otro lado, aquí yo tenía preparada una serie de vídeos, de cosas que yo pongo ahora, que estoy presentando libros en varios sitios, estoy ahora como la Piqué, Medida, por todos lados. Pero bueno, como tenemos poco tiempo, no procede mucho, y además, como normalmente yo expongo para un público que no está metido en estas cosas, pero ya que estamos aquí, y estamos en familia, por decirlo así, ya aquí somos un público que ya estamos interesados por este tema del andaluz, ¿no? Y no tiene mucho sentido hacer la exposición que yo tenía más o menos preparada, ¿no? Corremos el riesgo de que pase, como diría Harvey Keitel en
Pulp Fiction, ¿no? Que empezáramos a practicarnos relaciones recíprocas. Aquí, como todo el mundo estamos de acuerdo, bueno, pues lo decía con otra expresión, ¿no? Más gráfica. Entonces, como digo, esto no es un estudio sobre el andaluz, sobre el léxico, sobre el vocabulario. Utilizo cosas y utilizo mucho de los contenidos, de los conceptos que aprendo aquí en esta junta, estuve en la de Jaén, la última que vine, y de las cosas que os he leído, ¿no? A Juan, a Paco, a Tomás, utilizo muchos conceptos. Yo llegué a esto porque empecé a leer, descubrí los trabajos del profesor Juan Carlos Moreno Cabrera, que como ya sabemos es catedrático de la Autónoma de Madrid, una institución, que es quien analiza el nacionalismo lingüístico español. Y él lo hace aplicando los conceptos de otro autor anglosajón a la realidad nuestra, ¿no? de lo que es el Estado español, del Reino de España. Y entonces yo soy profesor de lengua y empecé a replantearme muchas cosas. Empecé a leer estos trabajos de Moreno Cabrera, luego ya leía los de Juan, Tomás, Paco, etcétera, Igor Rodríguez Iglesias, que va a estar por la tarde. Y entonces ya empecé a atacarlo y me di cuenta de que yo me creía muchas cosas que ya me tenía que dejar de creer. Y con permiso del ponente que acaba de explicar ahora, que es una obra que creo que es muy exhaustiva y con mucho análisis, muy valiosa, que me parece muy interesante, pero sí me permito, sin crear mal rollo por supuesto, y bueno, un poco porque va en línea del trabajo que he hecho, señalar algunas cosas de los vectores que encuentra Juan Carlos Moreno Cabrera en el discurso habitual sobre la lengua, ¿no? Que es el españolismo lingüístico, el nacionalismo lingüístico español. Yo lo he analizado tanto respecto a otras lenguas ibéricas o peninsulares, como evidentemente al andaluz. El subtítulo del libro es Andalofobia y españolismo lingüístico en los medios de comunicación, porque una cosa va ligada a la otra. O sea, todo el acto de denigrar o estigmatizar el andaluz no es más que una expresión de la ideología general, etnocida, supremacista, etcétera, del nacionalismo lingüístico español aplicado a lo que nosotros hablamos, ¿no? Entonces hay versiones duras, hay versiones blandas, ¿no? Hay diferentes variedades. Pero sí es verdad que me llama mucho la atención algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, porque he tomado nota de la exposición del profesor León y, sin mal rollo, por supuesto, vaya por descontado porque además es un trabajo que voy un poco, pero sí algunos conceptos, ¿no? Al paradigma, digamos, lo ideológico, ¿no? Entonces está siempre muy presente respecto al andaluz el tema de la división occidental o oriental, ¿no? Entonces, todo es político, yo pienso que todo es político, la lengua también es política. Como decía Kate Miller, lo personal es político, bueno, hasta lo personal es político, pero la lengua también, ¿no? Entonces, como analiza Juan en algunos trabajos suyos antropológicos, en la época de la transición del 4 de diciembre y tal, hubo un bullir, ¿no? Un resurgir de la conciencia andaluza, pero eso poco a poco se ha ido reconduciendo y se ha insistido mucho en el tema de la fragmentación, porque también suena la palabra fragmentación. El andaluz es fragmentado, no sé qué, o algo así, ¿no? El tema de la fragmentación. Entonces, está primero la división Oriente-Occidente, que ahora también en algunos grupos de ideología de derecha y tal, nacionalista española, tratan de decir que ahora el Reino de Granada es región, Málaga es región, Almería es región, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso se traduce al tema de la lengua, de lo que hablamos aquí, ¿no? La fragmentación, porque una de las características del nacionalismo, uno de los vectores del nacionalismo lingüístico español, como analiza efectivamente Juan Carlos Moreno Cabrera, es que todas las demás variedades o lenguas diferentes al castellano están especialmente fragmentadas, dialectalizadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, el castellano, o sea, lo que hablamos 8,5 millones de personas son las hablas andaluzas, ¿no? Desde el título de Rafael Cano, que sacó un libro, las hablas andaluzas. Entonces, empezó a acuñar, a crear esta consigna de las hablas andaluzas, de dividir, ¿no? Y entonces surge una serie de mitos, ¿no? Como de que no tiene sentido, no es pertinente o no se puede crear un hipotético andaluz unificado o batúa, como utilizaba en analogía con el euskera, porque es imposible, ¿no? Bueno, claro, es que Moreno Cabrera analiza el doble rasero, o sea, el nacionalismo de Estado fuerte se permite el lujo de decirle a las demás comunidades minoritarias o periféricas que no tiene sentido hacer determinadas cosas, pero sin embargo el español sí se supone que lo hablan 400, 500, 600 millones de personas. Según el discurso de los medios, en este fragmento, en este intervalo que yo estoy hablando, ya probablemente haya 1 millón más de personas que hablen español en el mundo, ¿no? Según esto imaginario. Entonces, que no se puede... hay un catedrático de la Universidad de Sevilla que dice que es aberrante, ¿no? Mucha gente utiliza la palabra aberración, que es aberrante
pensar en una ortografía, un sistema de escritura para andaluz, porque hay mucha variedad, ¿no? Sin embargo, el español lo hablan 400 millones de personas, pero no se habla de la habla española, como diría Tomás, ¿no? Las habla andaluza, pero es el español, en singular, en singular, y además con una expresión que también sale mucho, que es de la lengua común, ¿no? La lengua común, 5 vocales para conquistar el mundo. Bueno, por ejemplo, en Algodonales, para la provincia de Cádiz, en Algodonales se abren las vocales, igual que lo que se atribuye al oriente andaluz, ¿no? Entonces, luego está el tema del prestigio también, porque Igor Rodríguez Iglesias, llevo 8 minutos, Igor Rodríguez Iglesias, que va a estar esta tarde aquí, él propugna, y yo estoy de acuerdo, y de hecho he analizado el discurso de los medios valiéndome de esas herramientas conceptuales. Repito, Igor Rodríguez Iglesias aboga ya por sustituir, abandonar directamente el concepto de prestigio, porque no es una cuestión de prestigio. Prestigio es la cara de la moneda, la cara amable. No, es que esta forma goza de mucho prestigio. Claro, pero eso tiene el lado oscuro de la fuerza de Star Wars, que es la parte que no está prestigiada, entre comillas, que es la que no goza de privilegio. Entonces, Igor, lo explicará mejor esta tarde, aboga por utilizar el concepto de privilegio lingüístico. Hay personas que están autorizadas a emitir su opinión en un foro porque tienen una estética lingüística de una determinada manera, que es lo que se llama prestigio, y otras no. Pero claro, prestigio es un concepto que viene de Max Weber, que es el autor, que es un poco el defensor ideológico del capitalismo. Es decir, estoy simplificando mucho de forma muy burda, pero bueno, es un paradigma decimonónico, etcétera, etcétera. El prestigio, la connotación de privilegio parte de otra concepción que ya habría que empezar a utilizar, ¿no? Y luego ese tipo de expresiones no se puede dar cuenta de toda la variación. Bueno, pues el español estándar tampoco puede dar cuenta de toda la variación, igual que un hipotético andaluz estándar, si se hiciera, ¿no? Y luego también hay otra cosa también que Juan Pablo Moreno Cabrera lo analiza, ¿no? O sea, es curioso que la última corriente de la Universidad de Sevilla y otros foros, ¿no? Los grupos de investigación que reciben las subvenciones y premios de la Junta de Andalucía para esta visión distorsionada andaluz, dicen también que no hay ningún rasgo lingüístico exclusivo que se pueda adjudicar a la población andaluza, y que sí, en lo que se habla en Andalucía hay rasgos que se comparten con otras o que se dan en otros territorios o en otras zonas, ¿no? Y Moreno Cabrera precisamente subraya que estas últimas derivaciones ideológicas toman como maestro a Manuel Alvar, y Manuel Alvar es el primero que decía que a pesar de que haya fenómenos como las aspiraciones, el seseo, etcétera, etcétera, que se den en el español rioplatense o en Salamanca, etcétera, aunque se den en otros sitios, eso no le quita fisonomía al andaluz, y que el andaluz, y en algunos casos proponía llamarle dialecto, ¿no? Yo tampoco me voy a meter lo de la división jerárquica de lengua, dialecto, habla, porque efectivamente no es operativa, ¿no? Esto viene de William Leigo y no, esto ya merece ser superado, ¿no? Y también es que escucha una expresión como que hay que aceptar sin complejos que, bueno, que la herramienta operativa es un español estándar. Me he acordado de esto por lo de los complejos, ¿no? Porque había una frase que la voy a leer, esto sí, del libro, la tengo aquí, esta está de Manuel Alvar, ¿no? Por lo de los complejos, ¿no? Y esta la tengo por aquí. Perdón, es... Un momentito, ¿dónde está esto? Creo que la tenía marcada. Correcto, está aquí, sí. O sea, Manuel Alvar, en una entrevista o en una aparición para el diario El País, en el año 2002, creo que era. No, en el año 2000. Le preguntaban por tema de... Pero creo que era anterior, era incluso antes de la aparición de Canal Sur, ¿no? Que tampoco que se caracterice precisamente por utilizar el andaluz, salvo con el tema de los morancos y una isla, o la gente que entrevistan en la calle, ¿no? Efectivamente. Pero, o sea, que ahí Manuel Alvar podía estar muy tranquilo, porque no corría riesgo de que hubiera una televisión andaluz. Pero él se preocupaba, porque había gente que estaba reivindicando una televisión andaluz, y entonces Manuel Alvar decía lo siguiente en El País. Decía: buscar presentadores que hablen en andaluz para contar los partes de guerra de Kosovo es una idea que me parece de una sandez supina. Aquí leo pretextos como el de una televisión andaluza. Me pregunto, ¿para qué?
Más aún, hay un hombre que da o daba los informes sobre el tiempo y para quien hacía falta un dialectólogo que supiera traducirle. Televisión en andaluz que andaluz, porque los tales que lo postulan son de una ignorancia agresiva. La violencia simbólica de este tipo de, de personas que están ya en un estatus de poder académico, etcétera, se permite el lujo de pegarle el palo que correría la gente en esos términos, ¿no? Bueno, sigo. Televisión en andaluz. ¿Qué andaluz? Eso, una ignorancia agresiva. Una televisión, aún no lo han aprendido, existe unos principios normativos, lo que quiere decir uniformado. Pero ¿cuándo los andaluces dejarán los nervios complejos? Es que me acuerdo por lo de los complejos, utilizar esta palabra Alvar también. Dice, ¿renunciar a qué? A la paletería, a la plebeyez. Antonio Machado tenía un fuerte acento sevillano, pero sus versos eran los más límpidos y universales que se han hecho en español. Como ya sabemos, la conjunción pero es una conjunción adversativa, es una palabra que sirve para demarcar o para unir, según se mide, dos cláusulas o dos proposiciones que son opuestas entre sí. O sea, que si Alvar dice que Antonio Machado tenía un fuerte acento sevillano por un lado y por otro lado dice que sus versos estaban entre los más límpidos y universales, significa que su acento sevillano era sucio. Caracteriza perfectamente. No creo que no estoy descubriendo la pólvora en este momento, está cantado, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que este discurso, como va un poco a nivel subliminal, pues a mí te dicen estos párrafos y a ti lo escuchas y no caes en ello, ¿no? Pero si te pones en plan fatiguita, como pongo yo a sacar los campos semánticos y estas cosas, pues va saliendo, ¿no? Entonces, claro, volvemos ya al final lo mismo, detrás de eso, pero otra vez hay la ideología del nacionalismo lingüístico español, que como han analizado los autores que he mencionado ya, pues entre otras cosas, vienen a decir que el español, y el español estándar, que en realidad es un dialecto del castellano vulgar, empleado la palabra vulgar con todas las prevenciones que sean necesarias, ¿no? Pues contrapone esa supuesta universalidad del español, lo contrapone a la cerrazón, la estrechez, la limitación de todas las formas lingüísticas que no se corresponden con el castellano estándar. O sea, el español es un vehículo de crecimiento económico, de beneficios, termino ya, de prosperidad económica, y es una lengua además intrínsecamente que ha triunfado por el mundo, no porque haya habido un imperio castellano que se haya extendido por motivos económicos, militares, políticos, etcétera, etcétera, sino supuestamente porque tenía 5 vocales, ¿no? Uno de sus títulos se llama 5 vocales para conquistar el mundo. Claro, por esa regla de 3, en todo el mundo debería haber cientos de millones de hablantes de euskera, de poliaco, de armenio y de georgiano, pero no es así. Hasta el punto que, un ejemplo que tiene que ver con nosotros, que la nueva gramática de la lengua española, la RAE y la SALE, que son los sucursales de la RAE, ¿no?, de Latinoamérica, pues se llega al punto de negar que las 8 vocales de determinadas zonas del andaluz tienen funcionalidad gramatical, ¿no? Entonces, no voy a entrar con eso porque es un tema muy técnico, eso lo explica Moreno Cabrera, y además en YouTube lo explica muy bien. Apela una serie de conceptos como armonía vocálica, etcétera, etcétera, pero al revés. Es como, en resumen, como dice, un montón de especialistas especializados en negar lo evidente, que es que cuando yo voy a Madrid o a Barcelona o a cualquier parte de fuera de Andalucía, inmediatamente toda la gente reconoce que yo soy andaluz en cuanto a la obra, en País Vasco, porque en un pueblo de Guipúzcoa, andaluz tal, no cuánto, pero no saben que soy de Sevilla, que soy de Granada, si soy de Almería, saben que soy andaluz y lo reconocen. Y de hecho, tengo amistades que son de Murcia, y hice la prueba, hice un experimento, porque el último vídeo también en el nacionalismo mediático español es decir, que lo que se habla en Almería no es andaluz, sino que es murciano, en vez de decir que, digo, no puedo decir que lo que se habla en Murcia es una variante del andaluz, lingüísticamente, yo no quiero mencionar a nadie, pero es una cosa de oído. Y efectivamente hice una encuesta, me lo mandaron por WhatsApp, por correo electrónico, y lo tengo aquí recogido, de que a todo el mundo de Murcia fuera le toman por andaluz, incluso es real porque a algunas personas murcianas les molesta, ¿no? Porque ellas perciben que es un campo de ignorancia, ¿no? Que no saben que son murcianos, pero quiero decir, todo el mundo lo sabe, todo el mundo reconoce que hay una forma de hablar claramente reconocible que es el andaluz, todo el mundo lo sabe en algunos catedráticos de algunas universidades y de filosofía. Y bueno, hay muchos temas también, ¿no? La propia denominación de español atlántico,
claro, el sector atlántico es todo el español menos el centro de Ibérica, de una minoría, ese tipo de denominaciones, ¿verdad? Me parece que sí, por lo que estoy diciendo, lo más lejos, porque para que vuelva un caso, ¿no? Tipo un caso. A pesar del... ¿Cómo? Que no está de acuerdo. Ah, bien, perfecto, sí, eso en la cómica exactamente no. Y bueno, y ya está, que ya son las 17 de la noche.